Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos hoy gente con una clase, no les voy a mentir, o como dice el refrán, el que avisa no traiciona. Medio movidita, vamos a hablar, o voy a hablar un poco a partir de una selección muy pequeña de páginas de un texto de Freud que se llama Más allá del principio del placer, que nos sirve por varias razones, ¿sí? Nos viene bien porque nos va a permitir pensar un poco qué sería eso a lo que llamamos trauma o vivencias traumáticas. Por otro lado, nos va a permitir pensar, y esto sería algo así como un tercer motivo, sobre la angustia, que si bien no vamos a tener una clase por ahí específicamente dedicada a este concepto de angustia, sí es un concepto que va a andar ahí como sobrevolando nuestras clases casi permanentemente. Digo que es una clase movida porque no es sencillo el texto, tampoco es tan complicado, ¿sí? Así que a no asustarse, a tratar de ponerle ganas, de ponerle atención. Yo por mi parte haré el esfuerzo por ser lo más claro y lo más sintético posible. Y desde ya que obviamente no hace falta entender todo el texto ni todo esto, ni mucho menos. Con que queden algunas ideas que yo intentaré transmitirles, ya va a ser suficiente. Hola, bueno, te cuento que acá en Buenos Aires está lloviendo mucho, que te extraño mucho y bueno, que espero que llegues rápido ya, el día que vuelva. Bueno, Me mando lo un beso dijiste a y mí, chao. te lo quise creer. Yo se lo dije a usted, más allá del principio del placer. Acaba de pasar. Empecemos. Un concepto muy importante en la obra de Freud es el de aparato psíquico. Que el aparato psíquico es, como su nombre lo indica, una especie de aparato que inventa. Que hay que aclarar un par de cosas sobre este aparato. Podemos tomarlo con muchas comillas y con mucho cuidado de no meter la pata como algo relativamente parecido, relativamente equivalente a lo que nombraríamos como la mente. Y es importante aclarar que este aparato no tiene ninguna apoyatura orgánica, ¿sí? Freud no es que supone que a un tipo, una mina, una persona X, uno podría abrirle la cabeza a la mitad, digamos, empezar a indagar en su cerebro y que en algún lado de este cerebro estaría montado este aparato psíquico, no, en absoluto, sino que es una construcción teórica que Freud hace, que como digo, no tiene una apoyatura biológica, y que a él en algún punto le sirve para intentar pensar ciertos fenómenos. Dicho así suena muy enigmático, pero este aparato psíquico es el que está constituido por distintos sistemas. Si nos paramos en la primera tópica freudiana, es decir, el año 1920, que es el año justamente donde publica este Más allá del principio del placer, este aparato psíquico estaría conformado por tres sistemas: consciente, preconsciente e inconsciente. Luego de 1920, más exactamente en 1923, Freud va a publicar El yo y el ello y va a empezar a pensar que este aparato psíquico está conformado por otros tres sistemas, que serían el yo y el ello y el superyo. Ven que hasta ahora no aparece ningún término demasiado raro ni nada que ustedes no hayan escuchado por ahí probablemente en alguna otra materia y o en algún momento de sus vidas. Bien, ¿a cuento de qué viene esto del aparato psíquico? Se preguntarán. Viene a cuento de lo siguiente. Freud supone, desde el comienzo, desde muy temprano en su obra, que este aparato psíquico está gobernado, sometido a lo que él llama el principio del placer. Es decir, este principio del placer, que ahora enseguida voy a explicar en qué consiste, sería el principio que regula el funcionamiento del aparato. A ver, la cosa es así más o menos. Freud supone que este aparato funciona, está cargado, incluye cierta cantidad de energía psíquica a la que podemos darle el nombre de libido, que es esta energía sexual, digamos, con la cual funciona el aparato, que también el término de libido es un término bastante conocido, más o menos circula en la cultura. Ok, ¿cómo funciona este principio de placer? Funciona de la siguiente manera. Freud dice que este aparato, digamos, lo que pretende es mantener como esta energía psíquica, esta libido en un nivel
relativamente estable, que no haya grandes oscilaciones ni para arriba ni para abajo. ¿Qué va a pasar de acuerdo a este principio de placer? Va a pasar que cuando la energía aumente, esta energía psíquica de manera muy abrupta, eso va a ser sentido por la persona, por el sujeto, como displacentero. Mientras que cuando se produzca una descarga de esta energía psíquica, va a ser vivido como placentero por la persona. Ahora bien, ¿qué es lo que cambia en 1920? Porque no por casualidad el texto se llama Más allá del principio del placer. Hasta ahí Freud suponía, con sus matices, pero suponía que había como un imperio absoluto de este principio, es decir, que el aparato psíquico siempre funcionaba acorde a este principio, es decir, que siempre intentaba descargar la energía para sentir placer y lograr que la energía no aumente para evitar el displacer. Ahora bien, Freud, a partir de una serie de experiencias, ahora voy a mencionar cuáles fueron esas experiencias, lo voy a mencionar muy sintéticamente igual esa parte, se da cuenta que en realidad no hay un imperio absoluto del principio del placer, sino que hay ciertas fuerzas, que contrarían esa tendencia. Es decir, que irían un poco a contramano de esta idea de que de evitar los aumentos de energía y de buscar las disminuciones de energía. Les decía que las situaciones que Freud ubica en relación a esto son tres. Una, que es tal vez la que más énfasis voy a poner yo acá porque me parece que es la más clara para entenderlo, es lo que él llamó las neurosis traumáticas o neurosis de guerra. Piensen que este texto es en 1920, Freud vivía en Viena, es decir, en Europa, justo se había acabado hace ahí muy poquito la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Entonces Freud y un montón de gente con que atendían a personas que tal vez les había tocado vivir situaciones muy complicadas en la guerra, pongamos que les había pasado, no sé, que les había explotado una bomba al lado y murió su compañero y ellos sobrevivieron, pero no sé, esa explosión hizo que se les estropeara una pierna y tuvieran que amputársela, un brazo, o bueno, la parte del cuerpo que les guste. ¿Qué pasaba con esta gente? Se encontraba como que permanentemente, constantemente, volvían un poco en sus recuerdos, en sus sueños y en toda una serie de situaciones a revivir psíquicamente este momento tan trágico, el de esta explosión de la bomba, que yo lo pongo a manera de ejemplo, pueden ser otras cosas, pero bueno, son los ejemplos que toma Freud y me parece que son bastante gráficos para entender esta situación. ¿Qué pasaba entonces? Freud dice, bueno, esto no es lógico de acuerdo al principio del placer que la persona vuelva a este momento tan angustiante que claramente tiene que haber implicado un aumento de energía psíquica muy grande y que claramente fue displacentero para la persona, porque la persona no es que decía, uy, che, qué bueno que todos los días sueño con ese momento de la explosión, no. La persona se despertaba re angustiada, sufriendo y no veía la hora de poder dejar de pensar en eso. Sin embargo, alguna fuerza, alguna tendencia la llevaba una y otra vez a pensar en eso. Los otros dos ejemplos que se dan a Freud, yo no los voy a desarrollar acá porque ya estoy viendo que el video me va a quedar más largo para variar de lo que pensaba, pero sí se los menciono así como al pasar. Las otras experiencias es lo que Freud llama Fort-da, que es un nombre que él le pone un juego que va a hacer a un niño chiquito, básicamente de arrojar y traer un objeto, y a lo que llama compulsión de repetición. Que básicamente, más allá de los nombres y qué sé yo, la lógica que él encuentra en estos tres ejemplos, en las neurosis traumáticas o de guerra, que es la que expliqué más a fondo, en el Fort-da y en la compulsión de repetición, que son las dos que no expliqué a fondo, es que Freud se encuentra con que la persona permanentemente se encuentra repitiendo, reviviendo a nivel por ahí psíquico, no que vuelva a vivir, tipo la película esa El Día de la Marmota, pero sí que en sus pensamientos, en sus sueños, etcétera, reviva momentos que han sido displacenteros, que claramente fueron displacenteros y que no pueden tener ninguna cara placentera, ¿sí? Para la persona. Aún así, la persona revive eso una y otra vez. Estas experiencias, entonces, lo mueven a Freud a suponer que tiene que haber, como el título del texto lo indica, un más allá del principio del placer. Es decir, algún otro funcionamiento del aparato psíquico, como de alguna forma más primitiva, que contraría la lógica de este principio del placer, que es lo que yo les estuve explicando en los primeros minutos de este video.
Bueno, y Freud después va a definir un poco qué entiende por trauma a partir de este texto, ¿sí? Va a decir que entiende por trauma aquellas excitaciones, es decir, aquellos montos de energía psíquica que poseen fuerza suficiente para perforar la protección antiestímulo. Dicho así suena un poco enigmático, pero voy a tratar de traducirlo un poco más al castellano, capaz no sea 100% fiel con lo que dice el texto, pero no importa porque va a ayudar a que ustedes se queden con alguna idea. Freud dice que traumáticos serían aquellos momentos que provocan en el aparato psíquico como una irrupción de energía tal que todo queda medio patas para arriba, ¿sí? Y donde, ¿qué pasa allí? ¿Por qué es que esto traumático hace como que momentáneamente se rompa o deje de regir el principio del placer y empiece a regir más allá del principio del placer? Porque ocurre que esa cantidad de energía que inunda el aparato, que lo deja así medio como colapsado, medio como pedaleando en el aire, como quien diría, la primera tarea que se impone es tratar de ligar esa energía psíquica. Ligar, podemos entender, ligar la energía psíquica a una manera, o la manera por excelencia, sería lograr poner algo de todo eso en palabras. Hay algo en ese poder ir poniendo en palabras que lo tomamos como equivalente o como una de las maneras de esto que Freud llama ligar esa energía psíquica que va tranquilizando. ¿Y qué pasa? Uno no lo puede hacer eso acorde al principio del placer, porque el principio del placer en ese caso lo que indicaría por es no pensar en este hecho que uno vivió. El robo, la muerte imprevista del ser querido, lo que fuera. Pero como uno tiene esta tarea previa de tratar de dominar todo eso que quedó ahí patas para arriba, o de dominar eso que puso todo patas para arriba, mejor dicho, no queda otra que revivir esa situación tan displacentera una y otra vez para tratar de dominarlo un poco, y recién ahí, más adelante, podrá venir el momento de tratar de no pensar tanto en eso. Es genial, por fin haber tocado fondo, porque ya no se puede bajar mucho más. ¿Ves ese hilo de luz que está ahí arriba? Es tu buena estrella, te protegerá. Última aclaración que quisiera hacer, y con esto ya termino este video dedicado a este texto de Freud. Porque lo único que no me satisface del todo es que mis ejemplos, que la idea fue traer ejemplos para que fueran gráficos y para que nos entendiéramos, van muy en la línea de lo que circula en el sentido común, de suponer que necesariamente lo traumático es aquello que es muy grave desde el sentido común y que lo demás no es traumático. Pues bien, no es así. La verdad que para una persona puede ser traumático algo que desde el sentido común o para el resto es una pavada, y puede no ser traumático algo que desde el sentido común es muy grave. Así que como ven, digo, no hay una lógica acá ni una receta, no es que uno dice, che, si evito que a mi hija, que a mi hijo le pase esto y aquello, no van a tener ningún trauma. No, en absoluto. Algunos van a tener, y puede que sea algo que desde el sentido común uno diría, che, esto la verdad que a cualquiera lo dejaría bastante mal. Puede que sea algo más bien pavo y trivial como este ejemplo que yo les ponía al final.